vendido por sus hermanos. Hermanos, amados hermanos, lo vuelvo a repetir. José fue vendido por sus hermanos. Difícil la situación, ¿no? Difícil la situación. ¿Cómo es posible que alguien sea vendido por sus hermanos? Imagínense ustedes, ¿no?, que en estos momentos, ¿no?, uno de sus hermanos, ¿no?, con la autoridad de que ese hermano le diga, ¿sabes qué? Te vendo y le venden a uno, ¿no? Es muy difícil poder asumir eso, ¿no?, y tener eso durante toda tu vida. Dice que José lo tuvo eso en su corazón durante 22 años, lo tuvo eso. Dice, y quisiéramos entender por qué es que los hermanos llegaron a vender a José, porque cualquier hermano no hace eso, ¿no es cierto? Y quisiera invitarlos a que podamos lecturar un poquito más, por ejemplo, aquí en José, en Génesis capítulo 37, del verso 1 al 8. Voy a lecturar yo, y dice así, Génesis 37, 1, dice así. ¿Lo van a buscar todos? ¿Me acompañan? Muy bien, muy gentiles. Les agradezco esa amabilidad para que podamos nosotros el primero. El primer libro de la Biblia es Génesis, capítulo 37, del verso 1 al 8. Del verso 1 al 8. Y vamos a entender un poco por qué es que José fue vendido, ¿no? No creo que los hermanos sean unos locos, ¿no es cierto? Debe haber un motivo, ¿no? No sé, de repente José se mojaba en la cama, algo hacía José, pero fue vendido por sus hermanos. Y vamos y leemos en 37, 1 dice así: Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpá, mujeres de su padre. Él informaba a José, a su padre, de la mala fama de ellos. Hasta aquí nomás se estamos dando cuenta, de que José estaba viviendo con sus medios hermanos. Y dice aquí, en esta porción, dice que él se encargaba de informar a su padre todo lo malo, la mala fama que tenían sus hermanos, a su padre. Si algo hacían mal sus hermanos, ¿quién informaba al papá? José. José era el acusete que señalaba, ¿no? Papá, mira lo que han hecho ellos. Papá, miren acá. Y descuidaron en la oveja de acá. ¿Te acuerdas, papá, esto? Y él era el acusete. ¿Ya? Los hermanos estaban así, hinchados, ya cansados de tanto mala fama que le hacía José a él. No podían hacer nada porque José estaba mirando y estaba ahí, como dice, tirando de él, ¿no es cierto?, en la jerga actual. Pues bien, ya sabemos de que estaba cayendo chinche, como dice, a sus hermanos, José. El 3 dice así: Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Cuando hablamos de Israel, estamos hablando de su padre, que se llama Jacob, ¿ya? Que se llamaba Jacob, ¿ya? Porque lo había tenido en su vejez. O sea que porque había tenido en sus últimos hijos, lo quería más, Jacob lo quería más a José. Y le hizo una túnica de diversos colores. Acá dice que le hizo una túnica de diversos colores, debe ser una túnica especial, que no la tenían sus demás hermanos. Y como no la tenían sus demás hermanos, de hecho sus hermanos estaban picones, ¿no? ¿Por qué tenía esa túnica en colores? Que la había hecho el papá todavía, ¿ya? Y no tenía túnica colores, una túnica especial, ¿ya? O sea que era el engreído de papá, era el hijito de papá. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? O sea que aparte de ser el acusete, también era el engreído de papá. ¿Ya ven? Así que como que si ahorita nos ponemos en el lugar de ser un hermano de José, también ya me cae chinche José, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque José, acusete y el engreído, ¿no? Seguramente lo mejorcito era para José, ¿no es cierto? De repente la mejor presa, ¿no es cierto? De repente, ¿no es cierto?, la mejor propina, ¿no es cierto? De repente, si se compraba un celular, el mejor celular para José, ¿no es cierto? La historia dice aquí de que el 4 dice: al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos,
lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Obviamente, se creó una separación, un cisma entre José y sus hermanos, ¿no? Había un abismo, no había una buena comunicación, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros tenemos de repente haber pasado por un hecho parecido? Podemos pelear con los hermanos de repente, o con una amistad, o con un amigo, ¿no? Hemos sido recontrapatas y por algo que sucede, se aperturan y hay una brecha. Y lamentablemente, a veces no se salvan esas brechas años y años. Y la Biblia dice que esa brecha de separación de hermanos hubo en la familia de José. Él y sus hermanos habían una separación. ¿Qué más dice? Y no podían hablarle pacíficamente. O sea que cada vez que hablaban con él, ya sabíamos que era pleito, era guerra, era conflicto. ¿Amén? Allí había una cosa muy seria en esa familia. Y conste que José tenía 17 años, era un adolescente, todavía no era mayor de edad, como se dice, ¿no? Recuerden que en esa época, en el pueblo judío, el mayor de edad es todavía a partir de los 30 años, imagínense, todavía era un mocoso engreído ahí, y seguramente como era el engreído y el papá estaba a favor de él, hacía lo que quería, ¿no es cierto? El 5 dice así: tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. ¡Wow! José tuvo un sueño, se lo contó a sus hermanos. O sea que ese sueño era perjudicial, perjudicaba la dignidad de los hermanos. De tal manera que los hermanos, ¿no?, lo aborrecían más a José. Porque ese sueño como que los hacía quedar mal a sus hermanos. A pesar de que ya lo aborrecían, ahora lo aborrecían más todavía. ¿Qué más dice? José les dijo a sus hermanos, el 6, oíd ahora este sueño que he tenido. El 7, estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. ¡Wow! Hay un sueño en el cual él tenía el único manojo que quedaba derechito, y los demás manojos de sus hermanos se inclinaban dándole reverencia al manojo de ellos. ¿Qué significaba eso? De que los demás eran inferiores, ¿no?, en dignidad, en valores, en todo, en capacidades, a José. ¿Y ustedes creen que eso no va a inclinar a cualquier persona? Por supuesto que sí. Cualquiera se enojaría si te van a contar un sueño, sabes que tú, dentro de poco, tú vas a ser, como se dice, mi siervo mío, y me vas a rendir pleitesía a mí, porque yo soy mejor que tú. De esa manera quiso decirle José a sus hermanos. Y sus hermanos obviamente estaban cansados de José, estaban recontra cansados, ¿no es cierto? Ellos ya no podían ya con José. Y dice allí, pues no, el 8 dice así: entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O dominarás sobre nosotros? Los hermanos, dice así, y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. José era un soñador. Ese sueño lo contaba, lo expresaba, lo exteriorizaba, y no sabía José de que de alguna manera estaba ofendiendo, por la relación que tenía ya tirante con su hermano, le estaba ofendiendo a sus hermanos. Eso dice la palabra de Dios. Y más adelante cuenta, ¿no?, de que lleva comida a sus hermanos, y sus hermanos lo atrapan y lo iban a matar, hasta que en eso Rubén y Judá le dijeron, no lo maten, vamos a enterrarlo acá, y lo metieron al pozo. Y cuando ellos iban a ir ya, lo vendieron a unos que estaban pasando por ahí. Lo vendieron, ya se después cuenta más la historia, dice que su túnica de colores que su papá le había dado al preferido, al engreído, dice que lo juntaron con sangre de cabra y lo llevaron a papá. Papá, mira, lo mataron, han matado a José, mira. Ella casi su casa, ¿quién se lo habrá comido? Un león seguramente se lo habrá comido a José. Pobrecito. Y un papá, pobrecito, ¿no?, lo que habrá llorado, ¿no? Qué pena da, pero de esa manera es que José fue vendido como esclavo, ¿no?, por sus hermanos, a unos mercaderes que se iban a Egipto. Después lo vendieron a Egipto, y ahí está la historia, ¿no? ¿Recuerdan, no?, que ahí no acaba toda la historia, porque de ahí llega a Egipto, es comprado por un alto funcionario de Egipto, ¿no? Al instante lo ve y le escoge, yo quiero a este, y lo escoge a él. Después, cuando es
cuando es servidor.